Hay una dinámica que hemos hecho desde que empezamos con el Nuevo Testamento y es que los hermanos eligen qué versículos quieren que leamos. Hoy leímos el capítulo 17 de Juan, Juan 17. ¿Qué versículos quieren que leamos? David escribió del 6 al 10, del 6 al 10. Jairo del 21 al 26, en busca del Evangelio del 4 al 16, ¿dónde estás tú? El 26. Justo por Jesucristo del 8 al 10. La voluntad del Padre, la hermana Marlene del 6 al 10. Mauricio del 1 al 5. ¿Cuál creen que ganó? Ganó del 6 al 10, sí, también me parecía, hacía falta. Sí, no, ya, está bien, del 6 al... Entonces vamos a mirar del 6 al 10. ¿Qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo, que he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me diste. Vuelvo y lo leo desde el comienzo. El versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Leímos todos los 4 versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Aquí dice nuestro Señor Jesucristo que hubo alguien que no era. Hubo alguien que no era, ¿no? Más adelante, creo que lo dice más adelantico. Y ya no es más, estos están en el mundo, Padre, les he dado, guárdalos en nombre para que sean así. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El versículo 12 también dice así. Entonces, aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, está hablando de prácticamente dos grupos. Todo en la Biblia está de dos en dos. Aquí hablo de el hijo de perdición. Entonces hubo alguien que nuestro Señor Jesucristo escogió a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Bueno, en este caso eran 12 discípulos, todavía no eran apóstoles. Y de esos 12 discípulos, uno era hijo de perdición. Y lo que le pasó a Judas era inevitable que le pasara, porque aquí que dice, para que se cumpliera lo que está escrito. O sea, inevitablemente Judas, suena feo esto, suena feo, ¿no? Cuando uno lo menciona, después de leer este capítulo, suena feo cuando uno lo menciona, pero así está escrito. Era necesario que Judas se perdiera. Era hijo de perdición. Ahora, cuando nosotros miramos el arrepentimiento de Judas, cuando hablamos del arrepentimiento tenemos que hablar de dos arrepentimientos. Hay dos, el verdadero, el falso. Entonces, cuando hablamos de Judas, inevitablemente vamos a mencionar que él, en la Biblia dice, Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. ¿Por qué hay arrepentimiento? ¿Por qué hay personas? Judas, ¿él se lamentó o no se lamentó? Él se lamentó. Él devolvió las 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque él no quería que le condenaran. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito participativo. Ya que Judas, hola, vamos a hacerlo un poco participativo. Ya que Judas no quería que lo condenaran, porque cuando vio que lo condenaban, él devolvió las 30 piezas de plata. Ya que Judas hizo eso, de devolver las 30 piezas de plata, ¿qué fue lo que hizo entonces? Que le entregaran. ¿Cómo hizo él para entregar a nuestro Señor Jesucristo? Si cuando él vio que lo condenaban, miren la pregunta más exactamente, antes de que lo condenaran, él cómo estaba, él estaba feliz por lo que había hecho y había ganado dinero. Pero cuando vio que lo condenaban, Judas, no, él no se imaginaba esto. ¿Qué fue lo que hizo que Judas lo entregara?
Pregunta, esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Judas o por la mente de Judas? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido para que él lo entregara? Satanás puso en su corazón que lo hiciera. Satanás había puesto en su corazón. Creía que no iba a ser condenado. Creía que no iba. Satanás no creyó en Jesucristo. Satanás puso en su corazón avaricia, negocio. Creyó que Jesús saldría de esta con algún milagro sobrenatural. Lo utilizó. ¿Algún pensamiento le tuvo que llegar a Judas? O sea, ¿cómo es que Satanás pone cosas en el corazón? Sabemos lo que dice Juan 13, versículo 2. Ya que estamos aquí, estamos en el 17. Pasemos a Juan 13, versículo 2. Juan 13, versículo 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ah, entonces, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Lo sabemos todos. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón. Pero ¿de qué manera es que Satanás pone cosas en el corazón de una persona? ¿De qué manera? ¿De qué manera es que Satanás pone cosas en el corazón de alguien? Lo que dijo, creo que fue el hermano Brian, o fue el hermano David. Cosas que para nuestro punto de vista es bueno. Exacto. Le puso un mal pensamiento. Exacto, a través del pensamiento. A través de los pensamientos, dice la Biblia, Génesis 6:5, todo vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, de continuo que son, solamente el mal. Cuando vemos una persona con buenas intenciones, así que saluda amablemente, sonríe y dice Dios te bendiga, incluso para verse más espiritual dice shalom, y dice muchas palabras, aprende muchas palabras en hebreo para saludar, para despedirse, para muchas cosas. Entonces, una persona que se ve como que quiere agradar a Dios. Esa persona se ve así, o esa persona tal vez ha visto a otros que parecen espirituales haciendo esas cosas. Entonces, una persona que hace eso, así muy amable, sonríe, saluda correctamente, siempre saluda correctamente. Siempre se despide correctamente y muchas veces dice, Dios te bendiga. Una persona así tan amable, una persona así tan amable, esa persona piensa que Satanás le está engañando. Esa persona no piensa que Satanás le está engañando. Pero cuando miramos Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, miren esta frase es impactante, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de nosotros, de los seres humanos, de continuo que es solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, solamente el mal. Suena feo, ¿no? Porque estamos hablando de Judas, pero ahora estoy hablando de nosotros, ¿no? Porque es que todos nosotros éramos como Judas, todos nosotros. Inevitablemente, todo ser humano cuando llega a este mundo llega como Judas, sin querer. No es que las personas quieran ser como Judas, pero todo ser humano llega con ese corazón de que todo designio de los pensamientos de su corazón única y exclusivamente son el mal. Sé que lo que acabo de decir, muchos no quisieran, y no me gusta que diga así, yo prefiero que diga otra cosa. Duele cuando hablamos de la verdad porque no tiene que ver con lo que el mundo desea. Pero aquí no hablamos el deseo del mundo, aquí hablamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Dios, lo que dice el corazón de Dios. Ese versículo, curiosamente, no lo enseñan en las que se conocen como iglesias. No enseñan ese versículo. ¿Qué versículo? Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, ¿qué son? Solamente 100%, no más o menos 20, 90 y 10, no, 100% el mal. Entonces, ¿Satanás cómo engaña? Satanás engaña a través de lo que creemos que son nuestras buenas intenciones. Desde antes de que se forme el pensamiento y se forme la idea, desde antes de que hagamos planes,
Ya, todo designio, cuando dice designio antes, viene desde el corazón. Entonces cuando nosotros lo consideramos como claro, eso es lo que toca hacer, claro, cuando empezamos a preguntarle a claro, a obvio, a lógico, a por supuesto, cuando empezamos a consultar con ellos, entonces nosotros, claro, por supuesto, cuando llegamos allá a ese punto en el cual ya vamos a hacer así, desde antes de dónde venía, de un designio. Y ese designio que era de continuo solamente el mal. Estoy recitando lo que está escrito en la Biblia. De continuo solamente el mal. Miren, desde que toqué este tema, muchos se han ido. Si se han dado cuenta, las cifras, porque nosotros somos reacios a la verdad. Si sentimos mal, si sentimos, no sentimos, sentimos, no sentimos. ¿Cuál es el corazón de Judas? Precisamente porque Judas, él no salió de ese destino natural. Hubo unos que sí salieron. Como dice acá el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, estamos hablando de que hay dos grupos, los que son como Judas, por eso tenemos que hablar hoy mucho de Judas, los que son como Judas y los que guardan la palabra. ¿Se acuerdan cuando vemos los dos arrepentimientos? Vemos el arrepentimiento de Judas y el de Pedro. ¿Cuál fue el verdadero arrepentimiento? Pedro se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Leámoslo textualmente. Mateo 26, versículo 75. Miremos. Mateo 26, 75. Mateo 26, 75. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nuestro Señor Jesucristo le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando se lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en ese momento Pedro se puso triste y lloró. En ese momento apenas Jesús le dijo así: de cierto te digo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Apenas nuestro Señor Jesucristo se lo dijo, él se empezó a entristecer y se puso a llorar. Pregunta. Primer respuesta, me dicen que él no se empezó a entristecer. No, él no se entristeció. Apenas nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo así? Tenemos que volver a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, miremos el versículo 33. ¿Dónde está? 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y miren lo que respondió Pedro. Miren a ver si se entristeció, si empezó a llorar, así se puso triste y lloró. Miren qué hizo Pedro cuando Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Espero que estén leyendo. No se confíen a que yo lea. Ustedes lean también. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y no. Pedro se plantó firme en algo que él tenía claro. No te voy a negar, no. Digan lo que digan, pero no. Así. Eso en el versículo 35. Pero cuando miramos el versículo 75, ¿qué dice? Se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y lloró amargamente. Se acordó. Entonces, cuando él se acordó de las palabras y lloró, ¿qué hubo entre el versículo 35, cuando Jesús se lo dijo por primera vez? Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hubo entre el versículo 35 y el versículo 75? En el versículo 35, Jesús se lo dijo directamente, pero en el versículo 75 llora. Ahí se acuerda. Aquí se lo dijo directamente en el 35, pero en el 75 él se pone a llorar muy triste, muy triste. ¿Saben cuál es la diferencia? El arrepentimiento.
El verdadero arrepentimiento, ¿qué es? ¿Cómo dijo nuestro Señor Jesucristo acá? Hoy leímos el capítulo 17, el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Las personas quieren saber cuál es el verdadero arrepentimiento. Se puede resumir. El verdadero arrepentimiento se puede resumir. ¿Cómo se puede resumir? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Usted le puede enseñar a las personas, así a sus familiares, amigos, cuando compartan el Evangelio. Si lo quieren resumir, lo pueden resumir así. El verdadero arrepentimiento es guardar la palabra de Dios. Cuando Pedro se acordó de las palabras de Jesús, en ese momento él lloró tristemente porque hubo un muerto. En ese momento alguien murió. En ese momento murió sí mismo. En ese momento Pedro se dio cuenta quién era el engañador. Se dio cuenta quién era Satanás. Se dio cuenta, descubrió a Satanás. Pedro lloró amargamente. Se dio cuenta quién era enemigo de Jesús. O sea, Jesús se lo había dicho. Pero en el versículo 75, cuando él llora amargamente, porque él se acordó. ¿Se acuerda qué dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2? ¿Se acuerdan qué dijo? Él dijo, si retenéis la palabra que se os ha hablado, leámoslo textualmente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. 1 Corintios 15, 2. 1 Corintios 15, 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y en el versículo 3, dice cuál es esa palabra. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo primero que enseñaba el apóstol Pablo? Lo primero que él enseñaba. Cuando él empezaba a hablar con alguien, había algo que él ese día tenía que dejar. A esa persona le tenía que dejar. Lo primero que él enseñaba, ¿qué era? Aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si retenéis, aquí dice, ¿no? O sea, no tiene sentido que él les haya hablado. Dice, eso fue lo que yo primero les dije. Lo primero que yo les enseñé a ustedes, cuando ustedes así estaban gozosos y daban gracias a Dios y hablaban las maravillas de Dios, glorificaban a Dios, ese día que ustedes recibieron la salvación, eso que les di de primero, si ustedes lo retienen, si verdaderamente lo pueden retener, son salvos. ¿Qué fue lo primero que Él les dio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero el versículo 2 dice una cláusula. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí han pasado muchas personas han entrado y han salido, han entrado. Algunos nos han acompañado tal vez, no sé, una semana, un mes. He visto personas que nos han acompañado 6 meses. Voy a dar un nombre, no creo que se acuerden, porque no está, inclusive se fue maldiciendo de nosotros. Alguien que se llamaba Débora. En el perfil tenía un perrito, era como un perrito blanco y negro. Era la carita, así como la carita del perrito. Se llamaba así, Débora. O sea, no se me olvida, ella se fue hace como 1 año y medio, pero se fue maldiciendo de nosotros. Ella, como hace poco graficamos lo del lapicero, ¿no? Que si yo lo suelto, apenas yo lo suelto, él se va a caer. Bueno, ya se cayó del todo, pero o se cae para acá o se cae, lo voy a graficar con mi mano, o se cae para acá o se cae para allá. O se inclina con nosotros o se inclina a otros. Si no es con nosotros, es en contra de nosotros. Y ella tenía su congregación, ayer hablamos bastante de eso, de cuando teníamos nuestra congregación antes de ser salvos. Ella tenía su congregación y ella nos escuchaba y ella siguió congregándose. Pero después de unos 6 meses que estaba con nosotros y ella escribía, así como los hermanos están escribiendo, amén, amén. Yo estoy de vuelta. Bueno, Portole, pero usted no es Débora, ¿no? No, ¿sí es Débora? ¿Usted es Débora? Portole, no, creo que no. Portole creo que no es Débora. Diga que veo, yo estoy de vuelta.
por Tole, o si es Débora. Porque si es Débora, qué gozo. No, bueno. No, pero hubiera sido un gozo que hubiera sido Débora. Sí, volví. Pero ella se fue maldiciendo. Ella estuvo con nosotros como 6 meses y ella en los en vivos escribía amén, amén. Ella escribía la cita cuando decíamos, vamos a mirar Lamentaciones. En esa época creo que estamos como en Lamentaciones, cuando ella estaba. Vamos a mirar Lamentaciones capítulo 3. El día de hoy vamos a leer Lamentaciones. Y ella escribía Lamentaciones 3. Y ella escribía las citas, y nosotros nos acordábamos, hablando de Lamentaciones 3, teníamos que citar a Mateo, a Lucas, a Primera de Juan, así. Ella escribía, o sea, ella, así como los hermanos que están en este momento, ella estuvo con nosotros 6 meses, pero a los 6 meses ella llegó furiosa o sea, me escribió un mensaje, usted es un maldito, porque en la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, usted es un maldito, yo no quiero saber nunca nada más de usted, yo no quiero volver a así, así. Y me dejó ese mensaje y ¡fum! Me bloqueó. Cuando yo le fui a contestar, ya no le pude contestar, me bloqueó. Pero ella estuvo 6 meses, ella escribía amén, amén, amén. Cuando hacíamos chistes, ella se reía, ella colocaba caritas o jajaja, ella participaba. Cuando nombramos un versículo, ella lo escribía. Cuando decíamos, hoy vamos a leer Lamentaciones, hoy vamos a leer Jeremías, ella escribía. Pero estuvo con nosotros 6 meses y un día así. Ayer hablamos bastante de eso. El ser humano no puede servir a dos, no puede, no puede. ¿Se inclina a nosotros o va a estar en contra de nosotros? Hace poco sucedió un fenómeno que Dios permitió y se manifestó los que estaban en contra de nosotros. Personas que me saludaban con mucha ternura, me veían y me decían Matusalén y me daban un abrazo. En especial recuerdo una hermana, ella es salva. Bueno, no estoy seguro ahora, pero yo fui guía zonal y en la zona, ella estaba en mi zona. Y yo iba a la casa de ella y hacía los estudios bíblicos en la casa. Ella me quería mucho, así, mucho, mucho. Pero escribió cosas terribles. Fue de las personas que más cosas terribles escribió. Yo quedé, o sea, no pude ni decirle nada. Hubo hermanos que hablaron lo que yo no podía hablar, porque yo no podía hablar, porque es una persona que tuve en alta estima. Pero con esto que sucedió, me apuñaló, así, por la espalda. Ahí creo que hay una obra literaria donde llega alguien y abraza y así más o menos. Se manifestó. Bueno, esto que estoy contando porque hay personas que han estado con nosotros, lo que hemos leído acá. Hemos leído acá, ¿qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2? Si no creísteis en vano. O sea, cuando una persona se está obligando a creer, eso es un peligro. O sea, es peligroso cuando alguien no ha creído. Dice la Biblia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Cuando una persona se obliga entiende qué es lo que tiene que creer, lo entiende, no lo cree. Miren esto tan delicado. Cuando una persona entiende qué es lo que tiene que creer y solamente lo manifiesta o me escriben así en el WhatsApp, o sea que si yo creo que Jesús murió por nuestros pecados, entonces yo soy salvo, soy justo. Cuando me escriben así, yo dudo que sea salva la persona. ¿Por qué? Porque no es por decir, si no lo cree. Si lo cree, lo va a decir, como la mujer samaritana. La mujer samaritana se dio cuenta en su corazón, Jesús, ella estaba esperando al Cristo. Y cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¡oh! Ella soltó el cántaro y salió corriendo y se lo dijo a todos. Nadie la influenció, diga, vaya, anuncie. No. Cuando una persona lo cree, lo anuncia. Hay hermanos con los que tengo comunión y me dicen, yo ya le hablé a mi mamá, le hablé a mi primo, le hablé a mi tío, pero uy, no, terrible, me dijo así. Y es que no pueden recibir, cuando yo escucho esos testimonios, es salvo, es salvo, es salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa. Por eso cuando alguien me pregunta,
Y yo soy salvo. Quieren darme una fórmula. Van y le preguntan a otro hermano, el hermano, pues es que Cristo murió por nuestros pecados. El que no crea eso no es salvo. Entonces me escriben así. Ah, o sea que si yo te digo a ti que yo creo que Cristo quitó todos mis pecados, o sea, me escriben 3 renglones. Y me dice, yo le digo, ¿sabe qué le digo? Cuando alguien me escribe así, le digo, ¿quieres poner a prueba si eres salvo o no? Algunos no me vuelven a escribir. Porque si quieren poner a prueba, yo les pongo unos versículos y les digo, explícame el Evangelio a través de estos versículos. Hay unos que han hecho trampa y otra vez me escriben entre renglones respuestas cortas. Yo dudo. Si no hablan, no creo. Necesito oír expresar, hablar. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién puede confesar con su boca? El que es salvo. En lo que hemos leído el día de hoy, habla de dos. Los que son salvos, sí, los salvos. Pero habla de los que no van a poder ser salvos. No van a poder. No van a poder. Eso, Romanos 10:10. Creo que es Romanos 10:10, ¿no? Me parece. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Hay unos que no van a poder creer, no van a poder creer, no. Entonces Judas, ¿cómo dice aquí la palabra? Suena feo como lo dice acá este versículo, el versículo 12. Ninguno de ellos se perdió, sino, solamente una excepción, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, bueno, aquí hay algo que es importante aclarar. Aquí está hablando únicamente de los discípulos. ¿Sí sabían, no? O sea, porque aquí no falta que alguien interprete algún versículo. Vamos a leer como haciendo dos interpretaciones diferentes. Vamos a leer. Dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ya explicamos por qué han guardado su palabra. Los que son salvos, los que se han arrepentido, pueden guardar la palabra. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Hay personas que al leer solamente el 6, ahorita leímos el 7 y el 8, pero hay personas que solamente al leer el 6 dicen, vean que los que ya van a recibir la salvación únicamente son los predestinados, nadie más. Cuando alguien me habla así, yo le nombro algunos versículos. Mas a todos los que le recibieren. Cuando dice más a todos, ¿a qué se refiere? Cuando dice más a todos, ahí creo que se equivocaron y tenían que haber puesto únicamente a los predestinados, ellos van a recibir, ellos van a creer en su nombre. O cuando escribieron el versículo, más a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre les dio potestad. Ahí no dice, solo a los predestinados ellos van a recibir. Ahí no dice así, ahí dice más a todos. Aquí se puede explicar, porque Jesús en la oración, aquí ora, y ora por todos los que van a creer más adelante. No recuerdo dónde está el versículo. El 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesús da un secreto. La salvación, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite la salvación? Dios, dice la Biblia, ya que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Por eso, cuando dice acá, los que han de creer por el testimonio de ellos, ¿cómo dice? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los que hemos creído. Tú dirás, de pronto, algunos aquí pensarán, uy, o sea, usted está comparando con los apóstoles, porque ahí yo acabo de decir que eso se lo dijo a los apóstoles, ¿cierto? Pero ya cuando llegamos al versículo 20, ¿qué dice? A todos los que van a creer. ¿Cómo lo dice? Más exactamente dice, más no ruego solamente por estos, solamente por los discípulos, no solamente por esos, sino también por los que han de creer en mí.
Ya ahí está metiendo a todo el mundo, los que han de creer en mí. Entonces, hay unos que sí son predestinados. Cuando leemos el versículo 16, habla de unos que fueron predestinados. Incluso, suena feo lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Judas estaba predestinado para la destrucción. O sea, hay personas que de ninguna manera van a creer, no van a creer. ¿Y cómo ustedes reconocen, ahora, es ya para finalizar, cómo reconocen a una persona que de ninguna manera va a poder creer? Existen los que sí van a poder creer, pero existen los que de ninguna manera van a poder creer. Van a ser como Judas. ¿Por qué tuvimos que al principio del en vivo de hoy, después de que leímos estos versículos, hablar tanto de Judas? Porque Judas fue engañado por sus pensamientos. ¿El que tuvo malas intenciones o buenas intenciones? Pregunto, Judas cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿será que él tuvo malas intenciones o tuvo buenas intenciones? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Judas tuvo malas intenciones o buenas intenciones cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo así con el beso? Buenas intenciones, tuvo una buena idea. Alguien escribió que tuvo malas intenciones. Nadie más dice que malas, todos dicen que tuvo buenas. Ya malas, hay dos que dicen malas. Buenas intenciones, malas, buenas intenciones. La mayoría ha dicho buenas intenciones, solo dos han dicho malas. Ya hay tres, ya se suman. 3, 4, ya se está equilibrando la balanza. 5, ya se equilibró la balanza. Entonces, buenas intenciones o malas intenciones. ¿Por qué hoy tuvimos que explicar? Y hasta dramaticé. Que Judas, cuando vio que lo condenaban, o sea, Judas vio que lo llevaban y que lo arrestaron, hasta ahí no había problema. Pero cuando Judas vio que lo condenaban, Judas, no, dice la Biblia, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Por qué Judas devolvió arrepentido? Por eso al principio hicimos esta pregunta. ¿Él quería que lo condenaran o no quería que lo condenaran? Cuando leemos el versículo 3 de Mateo 27, él no quería que lo condenaran. Él tenía otra idea, otros pensamientos. Él se imaginaba otras cosas, que Jesús iba a destruir a todos, que Jesús iba a ser así como Elías, desciende fuego del cielo y consúmelos. Satanás, para engañar a Eva, ¿cómo la engañó? Porque dice la Biblia que Eva fue engañada. Así dice la Biblia. No que Eva su libre albedrío, no, esa palabra, eso no aparece en la Biblia. Eso se lo inventó alguien en el siglo IV. No aparecía la palabra libre albedrío. En el siglo XIV, XV, XVI. En el siglo XVI. Ya en la Edad Media, ya apareció la expresión libre albedrío. Pero la forma que empezó a tomar fue en el siglo IV, cuando el sincretismo, cuando surgió una religión, mezcla del cristianismo y del paganismo, de los romanos y de los cristianos. Cuando se mezclaron romanos y cristianos, se formó una religión nueva. No doy el nombre para que nadie se ofenda, pero surgió una religión nueva. Eso se llama sincretismo, mezcla de dos culturas opuestas. Entonces, el cristianismo puro, los que habían estado con Cristo, y los romanos, cuando se mezclaron, eso fue en el siglo IV. Y en ese siglo IV fue cuando alguien tuvo esa idea. En esa época del sincretismo, alguien tuvo esa idea de que teníamos un libre arbitrio. Y más adelante, en la Edad Media, ya salió la expresión libre albedrío. Pero ya hoy no es el tema y no nos alcanza, pero ya hemos hablado, tenemos varios videos donde hablamos detalladamente de eso. Pero entonces, Judas, él pensó que él tenía buenas intenciones. No sé a qué hora llegamos a leer, pero Judas pensó que él tenía él confió en sus buenas intenciones. Nos damos cuenta cuando él, no, y devuelve. Él era ladrón, él era avaro. Hoy escribieron que él era avaro. Él era ladrón, era avaro, dice la Biblia que él sustraía, porque él tenía la bolsa con dinero. O sea, cada que llegaban a algún lado y les daban dinero, nuestro Señor Jesucristo no recibía, decir, déselo a Judas. Y Judas guardaba el dinero. Él guardaba la bolsa con el dinero. Llegaba alguien, ay Señor, yo quiero darte, a Judas, él es el tesorero. Entonces Judas guardaba, ya, él es como el contador. Pero él sustraía, y eso dice la Biblia, que él sustraía, porque él era el que guardaba la bolsa con el dinero. Entonces, Judas, siendo avaro, siendo ladrón, siendo persona que le gustaba la platica, guardarla, esconderla, como Ananías y Zafira. Él tenía sus escondiditos. Muy probablemente de esa bolsa él habrá ido debajo de una piedra y voy a esconder. Ay, me dieron una moneda de oro, pero nadie se dio cuenta, solo yo. Entonces él sacaba de pronto esa moneda de oro y
él iba a pensionarse. De pronto así, los 3 años que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, él habrá guardado en un lado, en otro, él tenía tesoros, de pronto hasta tenía mapas, porque era un ladrón. Él le gustaba la plática, y él le gustaba asegurar, porque uno no sabe el futuro, tiene que buscar pensión, tiene que buscar un trabajo donde le den cesantía, le den pensión, porque usted sabe que sí, a Dios rogando, pero hay que darle también, con el mazo dando. Usted sabe la filosofía del mundo, los que no pueden confiar en Dios. Los que no pueden confiar en Dios, ¿qué necesitan? Mi hija, sí, tenemos que orar a Dios, pero también tenemos que buscar un trabajo donde le den todas las prestaciones, cesantía, porque es que cuando usted se envejezca, ¿y qué le va a hablar a uno la familia de uno? O sea, parece que fuera la familia de uno, pero no. Es obvio, lógico, por supuesto, así, claro, así le van a hablar a uno. Obvio, lógico, por supuesto. Entonces, parece que fuera el primo de uno, parece que fueran los tíos de uno, parece que sean los padres de uno. No, no, no. Hablan fe, ellos están hablando con fe, no están hablando con fe. Si no están hablando con fe, ¿cómo están hablando? Están hablando de parte de obvio, de lógico, de por supuesto y de claro. Hablan de parte de ellos. Sale del espíritu de por supuesto, espíritu de obvio, espíritu de claro. Espíritu de obvio, pero no hablan de parte de Dios. Si hablaran de parte de Dios, ¿tú por qué te preocupas? Dice la Biblia que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú tienes que preocuparte por qué vas a comer el día de hoy o el día de mañana. Mi hija, ¿no has leído la Biblia? Aquí en la Biblia dice, ni siquiera las aves se preocupan y tú sí te preocupas. Y las aves que valen mucho menos que tú. Y Dios las alimenta. Tú que eres más valiosa, ¿no vas a ser peor que las aves? Ay, esa mamá habla con fe, esa mamá habla con fe, esa mamá habla la palabra de Dios. Ese papá, ese tío, ese primo, no habla de parte de, por supuesto, de obvio, de lógico. Bueno, creo que nos hemos pasado en tiempo. Espero que lo que hemos considerado hasta el día de hoy, el resumen, ¿cómo sería el resumen? Hay dos, el resumen sería este. Están los que son salvos y los que no van a poder ser salvos. Los que no van a poder ser salvos van a ser como Judas, es decir, van a ser personas que se guían por la ciencia del bien y el mal. Pedro estaba en el mismo bando, Pedro estaba también acá, porque Pedro, ¿qué le dijo en el versículo 35 de Mateo 26? No te negaré, aunque me sea necesario, aunque Jesús le acababa de decir, me vas a negar 3 veces, pero no, yo no lo voy a... Y en el versículo 75 del mismo capítulo 26 de Mateo, al final de ese capítulo, el último versículo, ahí dice que Pedro lloró amargamente cuando se acordó. Entonces, Pedro estaba aquí, pero cuando Pedro retuvo la palabra de nuestro Señor, de aquí, la palabra pasó acá. Cuando estaba la palabra aquí, negaba a nuestro Señor Jesucristo. Era enemigo. Jesús le dijo, tú vas a hacer, y Pedro, no Señor, yo no. Entonces Pedro era enemigo sin darse cuenta, él no se daba cuenta. Pero cuando Pedro retuvo la palabra, cuando eso bajó al corazón de Pedro, ¿sabe qué pasó? Pedro pasó a este lado. Sí. ¿Quiénes son los que reciben la salvación? Todo el mundo sabe, para recibir la salvación es necesario el arrepentimiento. Hoy hemos explicado cuál es el verdadero arrepentimiento. Tienes que retener la palabra. Y hasta hoy hemos dicho cuál es esa palabra que hay que retener. El apóstol Pablo lo dijo, 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Si retenéis la palabra que les prediqué desde el principio, ¿cuál fue la palabra que les prediqué desde el principio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Si la retienen, son salvos. Si no, creísteis en vano. Espero que no trates de forzar la salvación. Espero que no trates de forzar el querer que las personas te tomen a ti como justo. Si tú eres justo, se evidencia porque hablas el evangelio, sin que nadie te diga nada, así como la mujer samaritana, va a salir de tu boca que Jesús es el Cristo, el que murió por nuestros pecados, que Jesús es el Mesías, el que venía a hacernos libres del pecado. Eso es el Cristo, eso es el Mesías, por si no sabías. Vamos ahora a llevar a terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El tiempo pasa muy rápido. Permite, Señor, que las personas que van a creer sean agregadas. Padre Santo, ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy, que han escuchado, aunque sea un minuto. Permíteles verdaderamente ser salvos. Es decir, permite que salgan del camino de la lógica, el camino donde estaba Judas, donde estaba Pedro. Pedro logró salir de ese camino.
Pero Judas no salió de ese camino para que se cumpliera lo que está escrito. Es decir, Pedro llevó el destino que lleva la gran mayoría de la humanidad si no se arrepiente. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa la palabra del día de hoy, maravillosa. Creo que de este en vivo creo que se van a sacar varios videos de los chiquitos que se suben a TikTok. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Mañana 7 de la mañana, hora de Colombia, de Ecuador, de Perú. Si tú estás en otro país, pues tú escribes cuando en Colombia, en Ecuador. Cuando en Ecuador son las 7 de la mañana, ¿qué hora es? Y escribes la ciudad donde tú estás, Asunción, La Paz. Escribes, no sé, Los Ángeles, las ciudades, y ahí te sale, a esa hora nos vemos mañana. Y si me quieren hacer preguntas, ahí Carolina acaba de pegar cómo me pueden hacer preguntas. Si me quieren hacer preguntas directamente, me las pueden hacer. Yo aquí tengo este aparato. Y eso que escribió Carolina, y yo no lo puedo pronunciar, disculpen, o sea, yo puedo leer hasta donde Carolina escribió pregunta al, hasta ahí puedo. Pero lo que escribió, yo no puedo decir eso porque soy creador de contenido y los videos que tú has visto que te llevaron para que estuvieras aquí en el envío podrían ser borrados si yo llego a pronunciar esas palabras. Entonces, por eso es que me ayudan a escribir lo que yo no puedo pronunciar. Entonces, si tú haces lo que Carolina está diciéndote que hagas, a mí me aparecen, tus preguntas me aparecen acá y yo puedo escuchar tus audios y puedo contestarte. Entonces, si quieres hacerme pregunta, ahí se te dio los medios para que me hagas la pregunta que tú quieras. Nos vemos mañana. Y también a esta misma hora estamos finalizando mañana. También a las 9 de la noche, hora de Ecuador. Nos vemos, chao.